Buenas noches, el tema de hoy es medidas de dispersión. Este tema forma parte de las medidas descriptivas que mirábamos la semana pasada, como las medidas de tendencia central y las medidas de posición. En las medidas de dispersión vamos a tener que son varias, las tienen por acá abajo, como el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Pero antes de entrar a eso, quiero que analicemos lo siguiente para ver por qué son importantes estas medidas de dispersión. Tenemos dos hogares. Imaginémonos que son en la Kennedy o en el Hato de en medio. Tenemos una casa con 3 jóvenes, un muchacho de 18, su hermano de 17 y la hermana de 19. Y tenemos otra casa con un padre de familia de 45 años de edad que tiene un hijo de 5 y otro hijo de 4 añitos. Quiero que me calculen el promedio de la casa 1, de la edad promedio. Recuerden que para calcular el promedio sería, se suma todos los datos y se divide entre la cantidad de datos que hay, que en este caso son 3. Entonces suma todo y después divide entre 3. Da una sumatoria de 18. Sí, en promedio ya cuando divide entre 3 queda 18. Ok. Y para la casa 2, También el mismo número, 18. muy bien, queda 18. Ok, tenemos el mismo valor promedio. También nos hace otra pregunta. ¿Están cercanos o alejados? ¿Ustedes dirían que en la casa 1 los datos están cerca o están lejos del promedio? Cerca, Cerca, cerca. ¿verdad? Están cercanos. Ok, y en la casa 2 están cerca o lejos del promedio. Yo diría que están lejos. Están lejos, ¿verdad? Por lo menos comparado contra la casa 1, sí están más alejados que los de la casa 1 del promedio. Ok, alguien me rayó la... Permítame. Bien, tenemos que están más alejados. Ok, ¿por qué es importante esto? Imagínense que ustedes están trabajando con una agencia de eventos. Tienen un contrato ahorita para andar promocionando un concierto. Por ejemplo, ahorita que vienen conciertos como el de Nodal, que fue hace poco, y el de Bad Bunny, que va a ser a final de año. Vienen varios conciertos, usted está trabajando en eso. Y como nosotros en el mundo real, generalmente lo que vamos a tener son indicadores, como el promedio es un indicador bastante útil. A usted le dicen que vaya a vender boletos, a promocionar los boletos del concierto, a un lugar donde la edad promedio es de 18 años. Y usted dice, ok, si la edad promedio es de 18 años, son jóvenes, son personas que pueden estar interesadas en comprar boletos para el concierto, pero cuando usted va para este lugar, se da cuenta que en efecto hay bastantes jóvenes y cuando va en este lugar, mira que este valor no era tan acertado. Acá no hay bastantes jóvenes que anden como a una edad de 18 años. ¿Ustedes cómo creen que sería la venta de boletos si van a la casa 1? ¿Creen que hay buen chance de vender boletos, sí o no? Para el concierto de Bad Bunny, por ejemplo. Sí, Sí. lastimosamente. Bueno, de Nodal o cualquier otro concierto de música, da igual el artista. Y acá, ¿ustedes creen que venderían bastantes boletos o creen que quizás no?
No. No. No, ¿verdad? Su público para vender boletos, que es para lo que lo contrataron, son personas como de este rango de edad, pero difícilmente va a vender boletos para ese tipo de conciertos a un padre de 45 años que tiene que cuidar niños de 5 y de 4. Y ya tiene que pensarlo dos veces porque tiene, si quiere salir a cualquier lado, tiene que buscar una niñera o alguien que los cuide y ya está en otra etapa de la vida. Pero ¿qué pasó? Normalmente usted, cuando esté en un trabajo, solo le va a llegar esta información, 18 años. Esa es la edad promedio, acá también. Y no podemos dejar como la suerte que vaya a la casa 1 o vaya a la casa 2, porque ya cuando usted hace la toma de decisiones de ir a vender boletos a algún lugar, generalmente tiene que invertir dinero. Por ejemplo, va a tener que pagar en publicidad, va a tener que pagar en transporte, en movilizar a la gente a que venda el producto. De repente tenga que pagar edecanes, si lo amerita el producto, va a tener que pagar eh, o gastar el producto que lo va a dar como prueba gratis o muestras para promoverlo. Y en la logística le va a pagar a alguien que esté controlando todo eso, los gastos administrativos. Todo eso es gasto de tiempo, de dinero y de logística. Y usted no puede darse el lujo de que le salga un escenario como el de la casa 2, donde no va a vender boletos. Aquí es donde es clave las medidas de dispersión, porque si usted le dice la edad promedio es 18 y también le dice los datos están cercanos entre sí, significa que este valor representa bastante bien al grupo. Y en efecto, 18 representa bastante bien este grupo. Son personas jóvenes. Este valor 18 no representa bastante bien a este grupo porque no es el grupo que nos interesaría de jóvenes adultos de 18 años que vayan a conciertos. Este número, al estar alejados los valores de este número no lo representa bien y entonces no me conviene ir a ese lugar. Cuando usted ya esté en un trabajo, va a tener bases de datos enormes y con estos dos datos ya puede hacer la toma de decisiones. Acá usted decide, bueno, invirtamos, vayamos a mover el producto a esta zona donde la edad promedio es de 18 y como están cercanos, este número representa bien a todo el grupo. O mira estos datos así, la edad promedio es 18. Ah, pero los datos están alejados, entonces no me conviene invertir en promover el producto porque este número no representa a la población o no la representa tan bien. Tiene que haber una manera de que nosotros podamos calcular si están cercanos o están alejados los datos. Ahorita lo podemos hacer al ojo. Ustedes me dijeron al ojo, estos están cerca. Pero ya cuando tiene bases como de 50,000 personas o de millones de personas, por ejemplo, la Coca-Cola maneja millones de clientes, no lo va a poder hacer así al ojo. Tiene que haber una forma de calcularlo. Acá entran las medidas de dispersión. Las tenemos aquí mencionadas. Rango, desviación media. Esta no la vamos a ver, pero sí nos va a interesar estas de acá. Rango, varianza, desviación estándar y el coeficiente. La diferencia entre absolutas y relativas se las voy a mencionar dentro de unos minutos. Ya van a ver por qué hasta dentro de un rato. Bien, la primera de las medidas de dispersión absoluta es el rango, que es simplemente una resta. Usted tiene dato mayor menos el dato menor. Acá le dan una lista de datos. ¿Y les pregunto, cuál es el dato mayor de todos estos? 9. 9, muy bien. ¿Y cuál es el dato menor de todos estos?
4. 4. Entonces, cuando usted quiere calcular el rango, sería dato mayor 9 menos, aquí lo tiene, 9 menos 5 dato y menor 4. 4, y entonces eso le da 5. Y la idea es que le mide la amplitud de cuán separados pueden estar los datos. Entre más grande sea el rango, significa que más separados están los datos. Y entre más pequeño sea el rango, significa que los datos están menos separados. En general, con las medidas de dispersión, nos va a interesar eso, saber si están poco separados, si la dispersión es baja, o si están muy separados, es decir, si la dispersión es alta. ¿Por qué nos importa esto? Pues porque cuando la dispersión es baja, los datos están bastante cerca del valor calculado de la media, por ejemplo, y esa media va a representar bien a todo el grupo. Mientras que cuando los datos tienen una alta dispersión, están muy separados, ese valor de la media no representa bien a todo el grupo. Miren, por ejemplo, tenemos valores acá en los extremos que están bien alejados de la media y la media no representa bien a todo el grupo. Hay unos que van a estar bien alejados. Acá sí, aquí todos están cerca. Entonces ese valor de la media es un buen representante. Recuerden, nos interesa que la dispersión sea baja. Desviación media, les mencioné que no lo vamos a ver. Entonces lo saltamos. Y sí nos va a interesar la desviación estándar, la cual también pueden ver como desviación típica. Y nos va a interesar la varianza. De hecho, la varianza y la desviación estándar son como medidas hermanas porque una está muy relacionada con la otra. De hecho, pueden verlo aquí en la simbología. Para la varianza, van a utilizar una S al cuadrado para la varianza en la muestra y una S cuando es la desviación estándar en la muestra. Y si es una población, va a usar esta letra griega que es un sigma en su versión minúscula, sigma cuadrado para la varianza poblacional y solo sigma para la desviación estándar poblacional. ¿Tienen ahí el PDF? Yo prefiero que lo vean como esta fórmula. Aquí está más concentrado y más fácil de ver las diferencias entre una y la otra. Como les había mencionado, tenemos varianza, que es esta columna, desviación estándar, que es esta columna, y la media, que ya la conocíamos de la semana pasada. Si es para la población, vamos a usar esta fila de acá, y si son cálculos en una muestra, vamos a hacer esta fila de acá. Yo les decía la semana pasada que cuando son cálculos de una población, se les llama parámetros, y cuando son cálculos de una muestra, se les llama estadísticos, y usamos esta simbología de acá abajo. Generalmente, como lo tengo acá subrayado, vamos a trabajar con las muestras. Vamos a enfocarnos más en trabajo con muestras, aunque en el examen me puede decir que son datos de una población, y en ese caso cambiamos la fórmula para acá. Ya voy a hablar más adelante sobre estas dos fórmulas. Ahorita enfoquémonos en esta. Y tenemos acá la varianza, la desviación estándar, la media, el coeficiente de variación y el rango. La idea es que vamos a enfocarnos en cómo resolver un ejercicio donde nos dan los datos. Vamos a completar toda esta columna de acá. De manera que si en el examen le piden, con estos datos, calcúleme la varianza. Usted ya tiene la varianza y dice, cheque, es este valor de acá. O si en el examen lo que le pide es la desviación estándar, usted le da el valor de la desviación estándar que ya va a estar calculado.
Si le pidieran el rango o si le pidieran el coeficiente de variación, usted ya va a tener listo lo que le pidan de ese ejercicio con este de acá. Para la clase de hoy vamos a tomarnos un tiempo en resolver este cuadrado, a ver cómo se resuelve todos estos cálculos. Y después van a ver que aquí les dejo programado ya una hoja en Excel donde van a poder resolver los cálculos de las medidas de dispersión de cualquier ejercicio. Por ejemplo, aquí yo muevo y cambio estos datos, les cambio el valor a todos ellos e incluso puedo eliminar datos y se calcula automáticamente. Miren, no importa si cambio datos, si los elimino o si los modifico. Ya automáticamente aquí se hace todo el trabajo. Pero para llegar a ese punto, primero vamos a desarrollarlo acá. Ok, entonces aquí nos vamos a estar un momento. Analicemos que para la varianza tenemos esta fórmula de acá. Es la misma que les aparece en el PDF, la misma fórmula. Acá está. Para la varianza y para la desviación estándar. Y aunque se miren un montón de símbolos, ya nosotros sabemos que generalmente sus cálculos suelen ser fáciles. Solo es que la fórmula se mira como difícil, pero la verdad no es difícil. Aquí tenemos que dividir dos cosas. ¿Qué vamos a dividir? Primero, ¿qué les había dicho que significa este símbolo? Como una M acostada. Sumatoria. Sumatoria, muy bien. Entonces vamos a sumar esto, que es lo que está aquí en esta columna, que es el dato menos la media al cuadrado. Cuando sumemos toda esta columna, que lo tenemos acá, ya tenemos el número de arriba, el que está en el numerador, y n-1 pues es el que está en el denominador y dividimos. Y cheque, es una división nada más. Bueno, para poder hacer eso, vamos a tener que completar esta tablita de acá. Vamos a calcular el dato menos la media. Y el dato menos la media lo vamos a elevar al cuadrado. Ya tenemos los datos, están acá, pero ocupamos conocer la media. Aquí está la media. La puede hacer con una fórmula que sería la sumatoria de todo entre n. Sumatoria de todo esto entre 4. Yo voy a usar la función promedio, aprovechando que estamos en Excel. Y me queda que la media es de 21.75. Ahora sí, vamos a completar esta columna. Dato menos la media. Aquí vamos a colocar 20 menos 21.75. ¿Me ayudan en casa? ¿Cuánto es 20 menos 21.75? Menos 1.75. Muy bien. Ahora el siguiente, que sería 23 menos 21.75. 1.25. Ok. ¿Me ayudan con los últimos dos? 25 menos la media. 3.25. Ok. Y el último sería 19 menos la media. Menos 2.75. Perfecto. Y aquí tenemos que es el dato de esta columna elevado al cuadrado. Entonces sería negativo 1.75 al cuadrado. Lo que es lo mismo, negativo 1.75 por negativo 1.75. ¿Me ayudan en casa? Queda un número positivo, ¿verdad? 3.06.
Perfecto, 3.0625. Ahora el siguiente, 1.25 al cuadrado. Uno punto 5625. Muy bien. Siguiente. Diez punto 5625. Excelente. Y el último. 7.5625. Muy bien. Vamos a hacer las sumas acá. La suma de todos estos datos. Yo voy a hacer con la función suma. ¿Cuánto da 20 más 23 más 25 más 19? 87. Sí. Y ese, la sumatoria de X, mira, columna de las X, sumatoria de X va acá. Esta es la primera casilla. Ok, ahora ocupo la suma de esto, sumatoria de X menos la media al cuadrado, que es esta columna de acá. Entonces, yo lo voy a hacer con la función suma. Usted me ayuda en casa. Sume estos cuatro valores. 3.0625 más 1.5625 más 10.5625 más 7.5625. 22.75. Muy bien. Y ese es el valor que voy a colocar acá. La sumatoria de esa columna. Cheque. Ahora n es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? 4. Muy bien. Y varianza, vamos a usar las fórmulas que están acá. Me dice que para la varianza, s al cuadrado, voy a tener que dividir la sumatoria de esto, que ya la tengo aquí hecha, entre n menos 1. Como n vale 4, aquí sería 4 menos 1, 3. Sería la sumatoria entre 3. Lo vamos a hacer acá. Usted me ayuda en casa. Sería la sumatoria entre, abro los paréntesis, n, que es 4, menos 1. Si lo hace en la calculadora, colóquele estos paréntesis, ¿verdad? 7.5833. Muy bien, excelente. Licenciado, una pregunta. Sí, Ese 1, ¿de dónde sale? es de la fórmula. Ya les voy a explicar dentro de un momento por qué aquí hay un menos 1 y acá no. Pero ahorita, ese menos 1 que pusimos aquí es de esta fórmula que está acá, de la varianza. Ya les voy a explicar por qué aquí no está, dentro de un momento, permítanme. Bien. Cheque. Ahora calculemos la desviación estándar. La desviación estándar, la fórmula dice que es raíz cuadrada de s cuadrado, que es la varianza, es decir, raíz cuadrada de todo esto. Acá no vamos a hacer como raíz cuadrada de la varianza. La raíz es este símbolo, ¿verdad? Que está aquí. Pongan su calculadora, raíz cuadrada de 7.5833. ¿Cuánto les queda? 2.7537. Ok. Redondeado a dos cifras sería 2.75, ¿verdad? Y coloquemos el rango que habíamos dicho que era dato mayor menos dato menor. De estos datos, ¿cuál es el mayor? 23 y 19 el menor. 19, 25. 25, 25 es ¿verdad? el mayor. 25. Menos el menor, que como dijo por ahí el compañero, 19. 25 6. menos 19 es 6. Ese es el rango. Ok. Ahora,
Si usted en el examen me piden calcule la varianza, ya la tiene acá, 7.58. O le piden a otra persona calcule la desviación estándar, tranquilo, 2.75. O le piden el rango, tranquilo, 6. Ya los encuentra de esta tablita de acá. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuándo están cercanos y cuándo están alejados los datos? Eso era lo que nos interesaba. Bueno, como les había dicho, íbamos a regresar a esta parte de acá. ¿Por qué se diferencia que estas son medidas absolutas, estas 4, y esta es la única medida relativa? Bien, cuando calculamos las medidas de dispersión, como la varianza y la desviación estándar, estas son muy útiles para la estadística, son medidas absolutas y la vamos a seguir utilizando desde hoy hasta el final de la clase. Se aplican en cosas como intervalos de confianza, se aplican en distribuciones de probabilidad, se aplican en pruebas de hipótesis, en un sinfín de cosas. Pero tienen un defecto, carecen como de contexto y por eso se dice que son absolutas. Mientras que nosotros para poder decidir si es una varianza muy grande o si es una dispersión grande o es una dispersión pequeña, como lo que hablábamos con este gráfico de acá, si es una dispersión baja o es una dispersión alta, necesitamos un contexto. Y para darnos el contexto, entran el coeficiente de variación, donde este es un porcentaje. Y ya nosotros ahí ya tenemos un contexto y podemos decidir si es alto o bajo. Para dar un mejor ejemplo de qué estoy refiriéndome, vamos a hacer el siguiente ejercicio mental. Yo le digo, el Banco Central de Honduras le debe a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la cantidad de 100,000 lempiras. ¿Ustedes creen que eso es mucho o es poco para el Banco Central de Honduras? Es poco. Es poco, sí. El Banco Central de Honduras, al ser un ente financiero y sobre todo que es el ente del país, un pago de 100,000 lempiras son cosas que las manejan en caja chica. Si lo piden, hoy mismo lo puede autorizar la persona encargada y en la tarde ya le hacen ese depósito de la autónoma. 100,000 lempiras están en caja chica, los puede pagar al instante. Ahora, yo le digo, usted le debe a su tía la cantidad de 100,000 lempiras. ¿Eso es mucho o es poco para usted? Es mucho. Mucho, ¿verdad? Sí, ya cambia la cosa. Mientras que para el Banco Central de Honduras, 100,000 lempiras es un monto que se hace a diario, una transacción que se hace a diario. Ya para usted, ya 100,000 lempiras ya es bastante caro o bastante dinero. Y es el mismo número. En ambos escenarios, el mismo número de 100,000. ¿Qué es lo que cambia? El contexto. El contexto sí es entre entidades estatales o si es entre personas naturales. De ahí va a decidir si es mucho o es poco. Y eso es lo que pasa con estos de acá, con la varianza, la desviación y el rango. Para definir si es mucho o es poco, ocupamos un contexto. Entonces, ahí entra en juego el coeficiente de variación. Este nos da un contexto. El contexto van a ser los porcentajes. Ya con los porcentajes, nosotros sí podemos decidir cuánto es mucho y cuánto es poco. El ejemplo que podemos ver más fácil es que su celular, la carga de su celular, de batería de su celular, es del 95%. Usted me dice, ¿esto es mucha carga o poca carga? Si la carga de la Mucha. batería. Mucha, ¿verdad?
Y ahora si yo le digo que la carga de la batería de su celular es 7%, ¿eso es poca carga o mucha carga? Poca. Poca. Poca, ¿verdad? Ya miren que cuando ya hablamos de porcentajes, ya sí todos podemos concordar en cuánto es mucho y cuánto es poco. 7% es poco, 95% es mucho. Y ahí ya tenemos un contexto. Entonces, vamos a ver qué es ese coeficiente de variación. Vamos al PDF. Entramos a las medidas de dispersión relativas, coeficiente de variación, y le da la fórmula que el coeficiente de variación, ya sea para poblaciones o para muestras, se calcula igual. Usted va a dividir dos números, multiplicarlo por 100. En ambos casos es desviación estándar, ya sea poblacional o desviación estándar muestral, dividido entre la media, ya sea media poblacional o la media muestral. Desviación estándar entre media, desviación estándar entre media, y multiplicada por el número 100. Vamos a hacer eso acá. Vamos a tener desviación estándar dividida entre la media y multiplicada por 100. Entonces, ayúdenme. En casa, 2.75 dividido entre 21.75 y multiplicado por 100. 12.64. ¿Ok? Tenemos acá, redondeado a una cifra sería 12.7, ¿verdad? Ya tenemos el coeficiente de variación y ahora sí podemos decidir si la variación es alta o es baja. Entonces escribimos la variación o dispersión de estas unidades. Entonces usted me diría, por este porcentaje, ¿la variación es alta o es baja? Baja. 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 Para que se les haga más fácil, usted lo puede siempre relacionar con su celular. Si la carga anda en 12.7, baja. Cheque. La variación es baja. Y como la variación es baja, volvemos a nuestro gráfico original, acá arriba al inicio del PDF. Cuando la variación es baja, los datos están cerca del promedio, entonces este número representa bien a todo el grupo y es lo que nos interesa. Ok, les mencionaba también que íbamos a regresar a hablar de la diferencia de estas dos. Ahora llegamos a ese punto. Y como ustedes se podrán fijar, la diferencia de la varianza entre una varianza poblacional y una varianza muestral, siempre en la parte de arriba, en el numerador, tiene la sumatoria de esto, x dato menos la media al cuadrado. Lo que cambia es lo que tiene en la parte de abajo, en el denominador. Para la población tiene n y para la muestra tiene n-1. Y eso es muy importante que usted logre identificar si en el ejercicio del examen le están pidiendo la varianza de una población o la varianza de una muestra. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, si no le dice nada, como en este ejercicio de acá, usted va a asumir que es una muestra. Generalmente se trabaja con muestras, es lo más común. Pero si el ejercicio dice, por ejemplo, se entrevistó a una población de 4 personas y se registró su edad, cuando diga esto, que es una población, usted va a usar la fórmula de acá arriba. ¿Y cambia? Sí, sí cambia bastante. Miremos acá la varianza, por ejemplo, si solo dividimos la suma 22.75 entre 4, nos queda 5.68. Comparado
contra el 7.58 que teníamos de la muestra. Entonces, estos dos datos cambian y cambian bastante. Hay que tener cuidado de qué dice el ejercicio. Si el ejercicio dice se entrevistó una población de tanto, use la fórmula de arriba, que solo es dividir entre n. Y si el ejercicio no dice nada, usted va a asumir que es una muestra y va a usar n menos 1 como esta fórmula de acá abajo, n menos 1, que era lo que preguntaba por ahí un compañero. Ok, ¿tiene sentido hablar de eso, de población de 4 personas? Sí, sí tiene sentido. Hay poblaciones que son pequeñas. Por ejemplo, si usted quiere hacer un cálculo con la población de mujeres diputadas que hay actualmente en Honduras, usted va a encontrar que es una población pequeña. No estoy seguro cuántas hay ahorita, pero creo que es entre 40 o 80 mujeres diputadas. Es una población así pequeña. O de hombres también, ¿verdad? La cantidad de hombres diputados es pequeña. Tienen que ser menos de 100, creo, los hombres diputados que hay actualmente. Y se puede conocer esa población. Acá incluso se puede tener una población de 4 personas. Imagínese que usted le piden la población de hondureños que fueron a las Olimpiadas de verano para hacer algún tipo de análisis. Los hondureños que fueron a las Olimpiadas de verano solo fueron como 4 personas, creo. Una muchacha de natación, una de de taekwondo, uno de boxeo y otro, no me acuerdo bien. Entonces sí podemos tener poblaciones pequeñas. Hay que tener cuidado con eso. Si el ejercicio dice población o si no dice nada. Pasemos a lo que les había mencionado también, que era esta hoja que ya está programada. Acá ya está programado para que usted pueda manipular estos datos. Voy a dejar esto en amarillo. Va a manipular estos datos que están en blanco y automáticamente se va a calcular todo esto de acá. Miren que yo puedo borrar algunos datos. Por ejemplo, puedo borrar estos y automáticamente se hace el cálculo acá. Ya automáticamente se calcula todo acá. Puedo cambiar estos. Puedo poner este como 24. Puedo poner este como 29. Puedo poner este como 25. Puedo colocar este como 22 o 25 o lo que yo quiera. Y automáticamente se va a calcular ya acá todo. Incluso podemos repetir el que hicimos hoy, que los datos son 20, 23, 25 y 19. Copiemos. Y miren que quedó exactamente igual que lo que hicimos hoy. Tenemos todas las respuestas. ¿Qué es lo importante que quiero entonces que ustedes vean de este tema? Lo importante es que podamos interpretar los resultados. Lo primero, si le piden interpretación de un ejercicio de este tipo, es que usted sepa que lo va a interpretar con el coeficiente de variación. Regresemos al ejercicio original, permítanme. Ok. En este tenemos el salario de 12 empleados de una empresa. Usted registró el salario en miles de lempiras de 2 empleados y ya aquí está automáticamente todo el cálculo. Si le piden cuál es la desviación estándar de los salarios, ¿qué me contesta usted? Desviación estándar de este ejercicio. 13.85. Ajá, y si le piden rango, 51. si le piden varianza, Varianza 191. 168. ok, muy bien.
Y si le piden que interprete si la varianza es alta o baja, o si la dispersión es alta o baja, o lo pueden decir como variabilidad también, si la variabilidad es alta o baja, usted todas esas interpretaciones las va a hacer con el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación es de 76.81, ¿ese porcentaje es alto o es bajo? Alto. Es alto. Alto, ¿verdad? Entonces usted dice que como el coeficiente de variación es de 76.81, la variación en los salarios, que es lo que está haciendo este ejercicio, es alta. La variación es alta. Bien, entonces ya con esto ya está listo y lista para responder en el examen. Esta hoja se las voy a subir, sí, permítame. Esta hoja se la voy a subir ahorita al campus al finalizar la clase para que la puedan manipular ustedes, puedan trabajar con ella. Y también pues se va a subir el video a YouTube, ¿verdad? Ahora sí, alguien me tenía una pregunta por ahí. Bien, en caso de que salgan esos ejercicios de esa manera, ¿cómo vamos a tener la referencia para tener los cuadros y hacer que los datos concuerden, así como nos enseñó, nos está mostrando ahorita? Ok, en el examen lo que le va a aparecer es algo parecido a así como acá. Le dice para tal cosa un ejemplo y le da una serie de datos como este, 8, 7, 6, 9, 4, 5. Entonces, usted para este tema los puede colocar acá manualmente. Era 8, 7, 6, 9, 7, 6, 9, 5 y 4. ajá, 5 y 4. 4 y 5, perdón. Sí, da igual el orden. Por ejemplo, puedo poner 5 Ajá. y 4, 4 y 5 y la respuesta es la misma. Y borro estos otros que no los necesito, esos espacios. Ok, ya acá ya tiene la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y ya tiene el rango. Lo importante acá es que usted pueda, por ejemplo, definir si la variación es alta o es baja. Aquí me dirían ustedes que la variación es alta o es baja. Baja. Baja, ¿verdad? Anda en 28.78. Y si le pidieran pues el rango o la desviación, ahí tienen los valores. Solo una última cosita que no les había mencionado. Por cualquier cosa, si usted está trabajando en Excel y tiene duda de estos dos, puede utilizar la función var de varianza.s y seleccionar los datos para la varianza muestral S de la muestra. Ahí le queda 191, que es el que tenemos acá. Y si quiere la poblacional, recuerden que sería quitando este -1, ¿verdad? Solo sería la suma entre n, esta fórmula de acá. 2108.5425 entre 12. Que queda 175.71. Ese, si lo quiere calcular de un solo, es con var.p, donde p es de población. Entonces, recuerden que acá lo importante es que usted sepa interpretar esas cosas. Cuándo es una población, cuándo es una muestra, cuándo le están pidiendo varianza, cuándo le están pidiendo desviación estándar, cuándo le piden un rango, cuándo le piden interpretación. Entonces, usted tiene que poder contestar a la pregunta que le haga y se puede guiar con lo que tenemos acá en esta hoja de Excel. Bien, por mi parte es todo. Dígame, ¿qué preguntas tiene? Una consulta, porque puede y no puede salir, pero un ejemplo, si el cambio de oración está en un 50 punto, digamos, 25, ¿sería alto o sería bajo? Ok, muy buena pregunta. Miren, ahí ya sería como subjetivo a elección de la persona que está respondiendo.
para que todos vayamos con la misma sintonía, podemos hacer lo siguiente. Manejar como que abajo de 30% es bajo. Arriba de 70% es alto. Y entre 30 a 70 digamos que es medio. Entonces así lo podemos manejar. Sí, lo decía para la forma de interpretarlo. Sí, entonces así manejémoslo como bajo, medio y alto. Perfecto. A la orden. ¿Otra pregunta que me quieran hacer? Si no, nos vemos el miércoles para el repaso, para prepararnos para el examen, ¿verdad? Perfecto. Ok, entonces aquí nos quedamos. Gracias, Rick. Aquí Sí, nos solo quedamos. una pregunta. Sí, dígame. Es con respecto a un ejercicio de la tarea. Ajá, Es una gráfica. ajá. Que le digo que me dan. Esa, La ¿verdad? sí, esa. Es que fíjate que tengo la consulta de que en la posición 1 de 45.1 no sé interpretarlo bien. Si ahí hay una persona, después en la de 55 es otra persona o son dos personas. Son dos personas que, Una de veámoslo así. 45. Sí, veámoslo así. Como este es un polígono, yo les había Sí, mencionado que los extremos se cierran en el eje, ¿verdad? Estos dos es no correcto. cuentan. Como dijo usted, Sí, la primera era 45, ahí ya va bien, tiene ya bueno ese concepto. Ahora, acá lo que significaría, como son números de alumnos y pesos, es que hay una persona cuyo peso anda alrededor de 45.5 kilogramos. correcto. Hay otras dos personas, pongámosles nombre, Juan anda alrededor de esto. Pedro y María, otras dos personas, andan alrededor de 55.5. Luego hay 6 personas que andan alrededor de 65.5, otras 9 que andan alrededor de 75 kilogramos y 7 que andan alrededor de 85. Ok. Sí, es que mi duda era porque aquí en el costado izquierdo, en la línea vertical, dice 10, que son los alumnos, número de alumnos 10, pero no sabía si se refería a que era la cantidad de alumnos en total de la muestra o solo me iba indicando la En la cantidad de alumnos que... sí, en la gráfica, solo es en la gráfica. Entonces es 1 más 2 más 6, 9, sería 9 más 9, irían 18 más 7, irían 25. 25 alumnos en total. ok. Sí, esa sí tenía duda, es que me estaba confundiendo la línea vertical. Y tengo otra consulta, pero es con un inciso de la tarea siempre, el inciso, ya le digo, permítame, solo un segundo. Es con el ejercicio 8. Ajá. Es en la pregunta de la amplitud de la distribución. Es la, Esta. no sé cuál es la amplitud de la distribución. No sé si es el espacio de 86 a 94, que sería, estoy equivocado, Sí, eso sería es, 8. cuando le pide la amplitud, lo que le están pidiendo es el ancho, ¿verdad? Y el ancho lo puede obtener así como dijo usted, de 86 a 94 hay 8 unidades. Si usted se fija, vamos de 8 en 8. 86 Claro. más 8, 94. 94 más 8 es 102. 102 más 8 es 110. 110 más 8 es 118. Y así hasta el final. Igual con esta columna. 93 más Eso 8, 101. 101 más 8, 109. Esa es la amplitud. 8. solo, ahí tengo otra duda. Bueno, Ujú. 86, que es el valor, el menor valor, ¿por qué le sumé 7 y no 8 el intervalo? Sería de 86 a 94, pero aquí es a 93. Esa es mi duda, ¿por qué uno menos? De 86 a 94. Porque, bueno, serían 8 a 94.
Sí, Pero estas son presiones sanguíneas sistólicas, ¿verdad? ajá. Aquí va a colocar los que tienen presiones entre 86 hasta 93. No puede colocar 94 aquí y 94 acá, porque ahí entra como en contienda. Si alguien tiene presión de 94, ¿a dónde lo coloca? ¿En la Sí. primera o en la segunda? Ah, ok. Entonces aquí se hace uno menos que este valor de aquí. Ah, listo. No, solo esas eran mis preguntas, le agradezco. Ok, perfecto. Ya por hoy creo que ya se nos acabó la hora, pero si tienen más preguntas, el miércoles tenemos repaso para que me las hagan. Que descansen y tengan feliz noche. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.